El TCL C845 es un modelo del 2023, es un Smart TV 4K LCD con panel VA y tecnología de retroiluminación LED directa Full Array con mini LEDs y por supuesto con atenuación local. En este caso analizo el tamaño de 55 pulgadas. Empiezo por decirte que aunque en la caja se anuncia que puede alcanzar 2000 nits de brillo en alto rango dinámico, al menos en esta unidad, así tal cual como viene de fábrica, no alcanza esa cantidad. Pero de todas formas considero que el nivel de brillo que logra este modelo es muy alto y más que suficiente para aquellas personas exigentes. La experiencia de alto rango dinámico tanto con HDR10 como con HDR10+ y Dolby Vision es muy buena. Se logra un alto nivel de detalles y muy buen realce de colores, y en esto además influye la tecnología Quantum Dots. El rendimiento en escenas oscuras es otro punto fuerte que tiene este modelo, pero debes saber que aunque tenga muchas zonas de atenuación local, gracias a que tiene tecnología de retroiluminación mini LED y que además tiene panel VA, el resultado no es perfecto, pero el nivel de detalles es muy bueno. Es decir, se puede observar algo más de efecto blooming en comparación a otros modelos, incluso en comparación a algunos televisores sin mini LEDs, pero el nivel de detalles es muy bueno. No obstante, quiero recalcar que el nivel de blooming no es algo molesto y que el nivel de clouding es casi imperceptible. El escalado de imagen me parece que es muy destacable en este modelo, mostrando resultados con muy buena nitidez. Pero recuerda que ningún televisor 4K mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. La uniformidad de colores grises es muy buena, mostrando muy poco efecto de pantalla sucia, lo cual es importante cuando observes contenido con mucho volumen de color. El manejo de los reflejos de focos de luz en pantalla es muy bueno, pero los ángulos de visión son terribles, algo que es normal debido al hecho de que tiene panel VA. Por ende, los colores pierden mucho volumen y lucen blanquecinos cuando la pantalla es observada desde un ángulo muy amplio. El manejo del movimiento es muy bueno, puesto a que si así lo requieres puedes optar por decrecer considerablemente la cantidad de efecto de vibración o conocido como efecto Judder. Para el apartado gaming debes saber que este televisor tiene 4 puertos HDMI, 2 de ellos son HDMI 2.1 a full capacidad, compatibles con los 120 Hz en 4K con alto rango dinámico, con frecuencias de actualización variables, y uno de esos 2 puertos HDMI 2.1 es además compatible con los 144 Hz en 4K. También es importante destacar que al activar el modo juego puedes activar esta Game Bar para funciones extra como poder hacer aparecer una mira en pantalla, mejorar el detalle en las zonas con sombra o por ejemplo cambiar entre los 3 modos de imagen que ofrece sin que esto afecte de forma negativa los tiempos de input lag, los cuales son muy buenos y considero que muchos usuarios quedarán satisfechos en esta área con este modelo. Cabe mencionar que el rendimiento con videojuegos que tienen mucha oscuridad es muy bueno, aunque la atenuación local no se pueda modificar al jugar con frecuencias de actualización variables. Además, no notarás efecto ghosting ni efecto de rasgamiento de pantalla o screen tearing. En cuanto al apartado Smart, este sería su control remoto, el cual cuenta con el botón para el asistente de voz de Google y teclas de acceso directo para algunas aplicaciones. El sistema operativo es Android con capa de personalización Google TV, tiene una muy buena fluidez del sistema operativo, cuenta con menús para accesos directos, lo cual hace todo mucho más fácil. La función de manos libres es posible en este modelo, también es compatible con la función de compartir pantalla, junto con la función conocida como Multiview, si así lo requieres. La tienda de aplicaciones es la Play Store de Google y de ser necesario le puedes instalar archivos APK. En cuanto a las entradas, este modelo tiene 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire, un puerto para el cable digital óptico, 2 puertos de 3,5 mm, uno para auriculares y uno para conectar un adaptador para entradas compuestas, y tiene 4 puertos HDMI, 2 de ellos son HDMI 2.1 a full capacidad, uno de ellos es compatible con los 144 Hz en 4K. Y en cuanto al sistema de sonido, debo destacar que es muy potente, tiene una experiencia envolvente con una nitidez más que aceptable. La cantidad de distorsión es leve y nada molesta, aún al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad.
En la descripción te dejo el link al video donde expongo la review más completa y detallada de este modelo. No siendo más, si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.